Arte barroco. Siglo o año donde transcurrió. El barroco, además de un período de la historia del arte, fue un movimiento cultural que se extendió en la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música desde 1600 hasta 1750 aproximadamente, en Italia y se irradió hacia la mayor parte de Europa. Principales características del arte y su origen del nombre. El barroco transforma intensamente las formas renacentistas, enfatizando el realismo y un desbordante sentimiento, se basa más bien en que lo emocional predomina sobre lo racional, más que nada fue un importante movimiento cultural de la época. Barroco, es una traducción francesa de la palabra portuguesa barroco, en español sería barrueco, que significa perla de forma irregular, o joya falsa. El contexto de la época. El contexto de la época es que se inicia la Revolución Francesa 1789, comienzo del industrialismo en Europa. En el oeste, de todas las naciones de Europa que se extendieron por el mundo. Principales inventos científicos. Los grandes descubrimientos científicos de la época fueron, el surgimiento de la geometría analítica, invención de la pascalina máquina sumadora mecánica, invención del barómetro, descubrimiento de la ley de la gravitación universal por Isaac Newton. Artes que destacaron. Música. La música barroca abarca desde la invención de la ópera, se destaca por incluir sonatas, cantatas, y tocatas, destaca el concerto grosso, y el órgano empieza a tener más relevancia. Arquitectura. No reniega de las formas clásicas, columnas, arcos, frontones, frisos, pero las transforma de manera fantasiosa. Se llega al abandono de líneas rectas y superficies planas. Escultura. La escultura barroca se desarrolla a través de las creaciones arquitectónicas, sobre todo en estatuas, y también en la ornamentación de ciudades en plazas, jardines o fuentes. En España también se manifestó en imágenes religiosas talladas en madera, en la llamada imaginería que esperaba despertar la fe del pueblo. Pintura. En la pintura destaca el dominio técnico absoluto tanto de pintura al óleo sobre lienzo como de la pintura al fresco, el predominio del color sobre la línea, la luz se convierte en un elemento fundamental en la pintura barroca, destaca mucho el realismo en la pintura. Principales artistas de la época. Cada una de las bellas artes tiene representantes en este movimiento cultural. En música puede ser Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. En literatura española se encuentran Luis de Góngora y Francisco de Quevedo y Villegas. En la literatura española de esta época en América, se encuentra principalmente Sor Juana Inés de la Cruz. En pintura italiana están Pietro da Cortona, Caravaggio, y los Carracci. En la escultura italiana el exponente más célebre del barroco es Bernini. En la escultura mexicana, cuyo representante es Jerónimo Balbás, etc. En la arquitectura Borromini. Arte neoclásico. Siglo o año donde transcurrió. El neoclasicismo aparece hacia el fin del siglo XVIII y perdura hasta los años 1830. Aunque se desarrolle sobre todo en el norte de Europa, no tarda en llegar a América. Principales características del arte y su origen del nombre. Expresa una reacción de la burguesía contra el rococó, la reacción de la virtud contra la decadencia, y pretende simplificar. Adopta y promueve algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa, glorifica las grandes virtudes de la antigüedad, acepta el paganismo y agrega a la ciencia la emoción. El imperio de Napoleón Bonaparte pone énfasis en los valores de la civilización romana. El neoclasicismo no adopta solamente los ideales antiguos. Debido al desarrollo de la arqueología, intenta también reproducir las formas griegas y romanas con una precisión que los artistas del Renacimiento no habían buscado. El resultado consiste en obras de arquitectura, escultura y pintura de una perfección tal que a veces parecen frías. El contexto de la época. En Europa el siglo XIX se caracterizó por el nacimiento de las democracias censitarias y el ocaso de las monarquías absolutas. La Revolución Francesa y la posterior era napoleónica ayudarían a expandir las ideas republicanas y liberales. La emancipación latinoamericana dio comienzo en este siglo. Empieza el surgimiento de la Revolución Industrial. Principales inventos científicos. En el campo de la ciencia surgieron grandes avances, como la invención de la locomotora por Richard Trevithick, en 1804.
El surgimiento de la teoría de la evolución Charles Darwin, 1859. El surgimiento de la teoría microbiana John Snow, Louis Pasteur, Robert Koch y Joseph Lister. Y el surgimiento de la teoría atómica por John Dalton. Música. A esa música no se la llamó neoclásica ya que en realidad no poseía modelos grecorromanos, sino clásica. Contiene notable maestría de la forma, tiene una suma reserva a la expresión emocional. Pintura. Es estética neoclásica. Las obras plantean un espacio preciso en el que los personajes se sitúan en un primer plano, reprodujeron los principales hechos de la revolución y exaltaron los mitos romanos, a los que se identificó con los valores de la revolución. Escultura. Las esculturas neoclásicas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que eran las esculturas antiguas, predominando en ellas la noble sencillez y la serena belleza. Y se fijó una ley de estética, de carácter universal en todos los artistas de la época. Arquitectura. Proliferan así las construcciones que pueden contribuir a mejorar la vida humana como hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parques, etc. Se usa más la racionalidad en las construcciones y la vuelta al pasado, adoptando por todo el estilo grecorromano, creando así de esta manera una arquitectura monumental. Principales artistas de la época. En pintura David fue el máximo exponente del neoclasicismo francés, que contó con pintores como Gros, Gerard, Proudhon e Ingres, aunque en algunos de ellos ya apuntaba el germen del romanticismo, movimiento estético que habría de suceder al neoclasicismo. En escultura, el italiano Canova fue el más destacado, seguido del danés Thorvaldsen, educado en Roma.